Bueno, muy buenas tardes, querido grupo. Estamos acá en estos desafiantes, estas parejas desafiantes que estamos acá eh, delante del Señor para formarnos, para seguir alentando a este primer ministerio que el Señor nos regala, que es el ministerio del matrimonio, de lo cual nosotros sabemos que nace la familia y es una representación viva de lo que es la palabra del Señor. Y bueno, este título que ustedes están viendo, ¿no? Del caos al orden, si todos lo ven. Bueno, una idea que nació, bueno, un poco creo que de mí, yo que tenía una vida tan desordenada. Y entonces Lincoln me dice, pues hagamos algo como que tenga que ver con nosotros, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo lo que más se me viene en la mente es que antes era un desorden total y ahora tengo un orden relativo que ha venido de mi esposa, el Señor y el matrimonio. Entonces le dije a Yami, hagamos ese título del caos al orden, como la vida de nosotros antes era así, como ese rollito que está ahí, y luego pues ese mismo rollito se va organizando de la otra forma, ¿no? Sí, también recordamos la palabra que siempre, esta frase nos decía un poco Joseph, que el matrimonio justamente es para hacernos más santos. Y uno dice, bueno, la gracias Señor, ser santos, que obviamente viene bajo su misericordia, pero el matrimonio es poner en orden, ¿no? Primero nuestra vida pasada, ahora de esa vida pasada la nueva vida con el Señor, después una vida con matrimonio. Entonces el Señor poco a poco nos está poniendo en orden, lo que siempre vemos en prepa con nuestro guía, nuestro amigo Linz, es que cada vez los vamos haciendo mejor, ¿no? La cuerda de la guitarra se desafina, pero hay que volverla a afinar. Y justamente, como les comentamos, hace 2 meses venimos trabajando este tema del orden y hay muchas lágrimas, hay mucho dolor para trabajar, pero confiamos en el Señor. Y como siempre yo le decía a Elvis, porque él siempre me decía, amor, yo quiero tratar de poner las cosas en orden, hacer las cosas que al Señor le gusta. Y a veces el camino es súper duro, ¿no? Como que hay mucha traba, como que sabemos que el rey de este mundo no quiere que pongas las cosas en orden. Pero yo le digo, amor, el Señor sabe que tú quieres poner las cosas en orden, que yo también quiero poner las cosas en orden, y ese orden muchas veces da un poco de angustia, pero el Señor está con nosotros. Y el matrimonio no es que, bueno, ya nos casamos y es todo lindo, sino que justamente de este enredo hay que comenzar poco a poco a sacar los nudos y a poner, como dice su palabra, en orden. Para esto nosotros, eh, hay un versículo en la Biblia que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver justamente con el de lo desordenado al orden. Y lo vemos en Génesis, uno de los primeros versículos, Génesis 1 del 1 al 2, y dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. esta palabra desordenada, que es un versículo que lo podemos asimilar a eh, a la creación, pero también lo podemos asimilar a nuestra vida, que nosotros estábamos desordenados también delante del Señor y estábamos vacíos, pero el Espíritu del Señor se movía sobre nosotros. Esta palabra desordenada, en su original, dice, tiene que ver con la confusión, con lo que es vacío, sin forma, irreal, lugar de caos, lugar de desperdicio, lugar estéril, sin huellas. Entonces, y todo lo contrario a tener un orden que el Señor nos envía el matrimonio es todo esto, ¿no? Por ahí podemos pensar, bueno, quizás mi matrimonio hay un poco de confusión, me siento un poco vacío, sin forma, ¿no? Un lugar de caos, un lugar de desesperación, incluso un lugar estéril. Puede ser estéril de muchas maneras, desde lo económico hasta lo sentimental, lo espiritual, sin huellas. Entonces, eso nos tocó mucho a nosotros ver que esta palabra desordenada, que la tierra estaba desordenada. ¿Y qué es lo primero que hizo el Señor? Comenzar a poner en orden. Y eso es lo que nosotros asimilamos en el matrimonio. Nos casamos para hacer una sola carne y el Señor nos comienza a dar un orden. Sí, y justamente, justamente cuando estamos viendo el Strong, la palabra orden como tal, digamos, era exactamente, es como que lo contrario del desorden, o sea, no es como que no hay una palabra para orden, sino Claro. había una palabra para decir lo contrario del desorden. Entonces lo contrario del desorden
Si vamos al original del Strong, pues dice confusión, entonces sería que el orden es no estar confundido. Si lo que es vacío sería estar llenos. Lo que sería sin forma sería estar con una formación. Lo irreal sería volverlo real. ¿Sí? Lugar del caos sería lugar de paz. ¿Sí? Lugar de desperdicio, ¿sí? Sería el lugar de eficiencia, de ahorro. Tal vez si Ujú, lugar de estéril significa lugar de ser fructífero. ujú. Y sin huellas, pues con huellas, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, nos gustó mucho traerles esto porque a partir de aquí nosotros vamos a analizar un poquito eso que nos ha llamado la atención, que es cómo empezar un orden dentro del matrimonio. Después vemos tanto en Corintios 14, en Primera de Corintios 14, nos menciona que a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, no les agrada, sino que Él es un Dios de paz, ¿no? Y de orden. Y también nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos decentemente y con orden. Esto tiene que ver, en Primera de Corintios 14, tiene que ver con el hablar en lenguas. Pero justamente, como nosotros sabemos que usted ya estudió este tema del hablar en lengua, habla de que se tiene que ser ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden. Y justamente dice que hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Una de las frases que siempre me dice mi esposo, si Dios es un Dios de orden, no podemos hacer las cosas que nosotros vayamos a querer o nuestro impulso o lo que nosotros queremos. Por eso Él instituyó su ley, ¿no? Para que vayamos dentro de un orden. Esta palabra desorden que vemos acá en el griego dice, o sea, significa inestabilidad, un estado de desorden, perturbación y confusión. Todo lo que el Señor no es. Y en el versículo 33 que dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz. Todo lo que no nos da paz en cuanto al Señor es parte del desorden. Bueno, y esta frase viene para mí, pues, ¿no? Quien hay esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Creo que, como dice la palabra, que no es bueno que el hombre esté solo porque se desordena mucho. Literalmente, un hombre solo y soltero, joven, pues, vive una vida desordenada. Los amigos lo llaman para salir, hace cosas incorrectas, pero el que haya esposa encuentra el bien. Y como dice, y el bien que es algo útil, algo saludable, algo alegre, dichoso, excelente, distinguido, recto, honorable, como lo que yo encontré. O sea, yo encontraba a mi amada, que ella es una persona saludable, alegre, dichosa, útil, excelente, distinguida, recta, honorable, que ella entonces me pone en rectitud a mí, porque el Señor es así, el Señor es justo. O sea, si es una balanza, si que ve que la balanza de este lado se está yendo, pues Él viene y la eleva. Entonces, debemos estar convencidos que la presencia de la esposa en nuestra vida y de muchas veces hasta correcciones, puedo decir, o consejos de nuestra esposa, vienen y tienen que ver con el bien que el Señor nos hace a través de ella. O sea, que no nos dejemos llevar muchas veces por nuestros impulsos, que, ay, que me gritó, que me dijo tal cosa, que algo que no me gusta. Por eso más adelante voy a hacer una advertencia sobre ese tema. Sí, entonces acá hemos puesto una imagen que más o menos trato de parecerme a mí como estoy ahorita así peinadito, como era antes, ¿no? Este, acá vemos pues una persona cuando era soltera y otro cuando ya es casado, ¿no? Así como dicen a veces, no, ya te casaste, ahora sí ya andas pues bien bonito, ahora sí. Normalmente el mundo dice eso, no, ya no lo llamen a Elvis porque él ya está casado, ya él no sale, ya la mujer lo tiene ahí, que no, y literalmente la mujer nos bendice de esa manera, o sea, nos pone en orden. Y qué bueno, aquí dice, cuando Dios muestra su favor a través del cónyuge, lo que Él siempre te estará haciendo es perfeccionándote. O sea, después que éramos imperfectos, que éramos unas personas del mundo, que si yo, viene la esposa, viene el matrimonio, y el Señor empieza a trabajar en ti, a pulirte por todos lados, te empieza a limpiar el camino, te empieza a dar nuevas luces. Bueno, y ahí se dice, ahí dijo Jehová en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo y nos hará una ayuda idónea, que a veces cuando estamos peinados así, pues nos queremos peinar así como solteros y luego viene Yami, no, tienes que peinarte así. Yo, no, pero quiero ponerme esta camisa de Francia 98. No, 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 tienes que ponerte camisa, manga larga porque eres doctor y tienes que andar como con camisa. Digo, pero no puedo ponerme esta manera. No, no, tienes que andar con pantalones así. Entonces uno tiene que igual dejarse guiar por la esposa y de aquí que viene esta advertencia, ¿no?
Hebreos 12:2 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tal cual es así, varones, y bueno, tenemos que tener, ya hablo yo como, como varón, pues no, como de acá tenemos que tener paciencia en ese momento, ciertamente, la disciplina y también viceversa, ¿no? Porque es de lado y lado, ¿no? Para ser justos. Sí, Porque tenemos que estar conscientes de que nuestra esposa viene de Dios y la corrección viene de Dios también. sí. Bueno, lo pusimos como advertencia, yo creo que se debería hacer una advertencia para prepa, amigo Lins. Antes de las parejas casarse o se están conociendo, mira, esta es la advertencia, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, pero después produce una cosecha de justicia y de paz. Y bueno, viendo acá las camaritas a los diferentes esposos, bueno, qué lindo que ustedes hayan recibido el bien del Señor. Nosotros también como mujeres recibimos el sacerdocio dentro de nuestro hogar y también ese sacerdocio viene, nos podemos conectar más con el Señor. Nosotros también, claramente somos bendecidas, entonces vamos a estar un poco más alegres porque estos hombres han recibido el bien. El Señor les ha dado su favor y es lindo, o sea, nos tenemos que alegrar. Eso se lo voy a imprimir así en grande para que cada vez que se levante Elvis lo vea al lado y diga, amor, mire, o sea, este es el bien que el Señor le ha dado, mejor que todos los bienes, este es el bien que el Señor le ha dado. Y, y como vemos en Romanos 1:20 que dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y en esto tiene que ver el matrimonio, de modo que nadie tiene excusa. O sea, aquellas cualidades, eh, quizás las personas dicen, ahora yo que estoy embarazada, las personas, yo vengo, ay, ¿cuántos hijos tiene? 3, y yo digo, wow, o sea, yo tengo que pasar por esto para saber lo grandioso que es una persona que ya ha tenido 3, 4 hijos. Digo, ¿cómo hizo para tener tantos hijos? No, son otros tiempos. Pero también aquellas cosas como el matrimonio, que está tan rechazado actualmente, que aquello que es invisible para esta sociedad, realmente es la fortaleza que el Señor ha dado y ha puesto en cada pueblo, en cada nación para sostener su palabra. Entonces, no es en vano los matrimonios que estamos acá, no es en vano el orar por sus hijos para que encuentren una buena esposa, una buena mujer, un buen esposo también, porque el fundamento de aquello invisible que piensan que ya no está conforme, que ya no es digno de este mundo como es la familia, que justamente eh, es aquello que el Señor, nosotros lo podemos percibir aquello que Él creó, ¿no? Entonces, qué bendición que podemos estar todas estas familias de acá que ya han sido generaciones y vamos a ver algo hermoso porque la palabra generaciones y que vemos acá en cada una de las pantallas es una promesa del Señor, las generaciones, y lo vamos a ver justamente en este estudio. Y por lo tanto, nosotros, a través de esto que el Señor nos habló de Génesis, de la creación, ¿no? Cómo nosotros también podemos ir creando un matrimonio, porque quizás nosotros tenemos poco tiempo de casados, pero los que ya tienen más años de casados van a decir, uy, lo que les falta por vivir. Exacto, sí, nos falta un montón por vivir, quizás estamos en la etapa 1, en la etapa 2, quizás algunos ya piensan que ya lograron todas las etapas, quizás algunos tienen muchos años y ni siquiera han pasado la etapa número 1. Y justamente esto del poner en orden, nosotros lo quisimos vincular con lo que es la creación. Por lo tanto, nosotros eh, hemos llegado a 7 pasos. No queremos eh, directamente sintonizar los que solo son 7 pasos, pueden haber más pasos, pero el Señor nos habló a través de un orden, a través de la creación, ¿no? Que la creación es un orden. Entonces, así como fueron 7 días de creación y que cada día el Señor se tomó su tiempo para ir creando algo, ir evolucionando algo, ir perfeccionando donde nosotros estamos, también nosotros hemos tomado eso para crear 7 pasos para crear un mundo llamado matrimonio. Y recordemos que todo lo que el Señor, todo lo que hizo el Señor es ordenado y consistente, así como complejo
y detallado. Nuestro matrimonio es algo complejo, es algo detallado, hay diferencias, hay peleas, hay conflictos, hay batallas, pero también hay alegría. Todo lo complejo y detallado que puede haber, por ejemplo, Luis siempre me está hablando del embarazo, todo cómo se forma un niño, ¿no? Y después digo, el matrimonio también es así, tiene sus detalles, es entender a la otra persona, es complejo y detallado, es un sistema complejo y detallado. Y vamos a recordar lo que es la creación. Y nosotros, así como les dije al principio, hubieron 7 días, el Señor creó el cielo y las estrellas y todo lo que nosotros tenemos acá hasta llegar el día de reposo. Nosotros vamos a tomar día por día para ir en estos pasos, para llegar a estos pasos de conformar un mundo llamado matrimonio. Y vamos a recordar que el primer día, pues Dios dio forma a la luz, el segundo día conformó la atmósfera para dar lo que es la superficie terrestre, les voy a hacer como un resumen. El tercer día colocó las aguas de la superficie terrestre en ríos, arroyos, lagos, lagunas y mares, permitiendo la purificación y la oxigenación de, del aire. El cuarto día formó las lumbreras, el sol, la luna y las demás estrellas y la demás vida vegetal. El quinto día Dios creó los animales acuáticos y los terrestres, peces y aves. El sexto día creó, creó los animales terrestres, al hombre, y el séptimo día descanso. Como un súper resumen, pero ahora lo vamos a ver paso por paso. Bueno, el día uno dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Bueno, y nosotros acá, aquella luz que antes de empezar todo llegó, por ejemplo, a nuestra vida. Bueno, en el caso mío, voy a poner como un ejemplo, ponerme de ejemplo a mí mismo, yo que venía de un mundo completamente cegado, completamente sin nada, o sea, venía desde el sub-cero, aquella luz que llegó a mi vida fue mi esposa, ¿sí? Que llegó a mi vida. Gracias por, o sea, como favor de Dios hacia mí, llegó ella a mi vida. Entonces, en ese momento el Señor me empezó a dar la luz, así como lo primero que creó en el universo fue la luz, también en nosotros primero nos dio esa nueva visión, esa nueva luz, eh, porque no teníamos ningún tipo de forma, no teníamos ningún tipo de destino, estábamos completamente confundidos. Como dice aquí, las tinieblas nos cubrían completamente. Entonces, el primer paso para, bueno, para ir formando este mundo, ¿no? Que se llama matrimonio, es tener la luz, que es el Señor, que es tener su ley, tener su palabra, tenerlo a Él y tener pues la representación del Señor a nuestro lado, que es nuestro cónyuge en este caso. Sí, también lo podemos ver, como yo le decía, admirar, ¿no? Admirar esa luz, admirar lo que hace mi pareja, admirar lo que él hace, su profesión, cómo él ayuda, cómo él habla, ¿no? Las primeras veces que él es mi luz, como nosotros decimos, bueno, mi esposo es mi luz, ¿no? Aunque van a decir, ay, recién están casados, pero es que el admirarse es lo que mantiene, ¿no? Es la chispa que va manteniendo. Y así como estábamos vacíos, el Señor nos dio esta luz, ¿no? Hágase la luz y que haya luz, pues bueno, que nuestra pareja, nuestro cónyuge, sea esa luz en nuestro camino, como una nueva visión. Ese es el primer paso, de pasar de la tiniebla a la luz para ordenarnos. Y acá les damos este versículo, el que haya esposa, como lo vimos, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Así es que todos los que estamos aquí hemos recibido este bien del Señor. Lo hemos recibido y es nuestra luz. Así es que después de aquí, no sé si les puede dar vergüencita, pero los pueden mirar y pueden decir que el que está a su lado es la luz que le ilumina, es la representación del Señor. Y eso es de gran bendición. Bueno, en el día 2 dice, y Dios dijo, que hay una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba.
A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana y este fue el segundo día. Estaríamos bueno que estemos en Génesis, así vamos a ir anotando al ladito de Génesis, aunque ya sé que ya tiene que estar colapsada toda la Biblia, pero podemos ir anotando que así como se crea el mundo, podemos crear el matrimonio. Y lo que nos dice acá en el día 2, que nosotros lo tomamos como el paso número 2, el Señor comenzó a separar. Una vez que nos dio la luz, ¿no? Que ya vamos primero a prender la luz, darle la luz, nos dio a nuestra pareja como la luz para guía. Ahora comenzamos a separar y nosotros lo vinculamos como separar nuestras actividades matrimoniales. Primero, comenzando por lo espiritual, el matrimonio, la familia, salud, finanzas. Separar para organizar. Porque nosotros vemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, primero nos da esta luz, esto, ay, qué lindo, lo hago a mi esposa, el enamoramiento, ok, perfecto. Como veamos en prepa, ahora sí, cuáles son los segmentos dentro del matrimonio, tanto las finanzas, lo profesional, la vida en pareja, el tema de salud, de familia, los temas que hay que tratarse, ¿no? Comenzar, como nos gustó esta frase, separar para organizar. Quizás hay matrimonios que tienen mucho tiempo de casados y tienen eh, problemas, ¿no? Y muchas veces es por no lograron entender el separar estas diferentes actividades dentro del matrimonio, estos segmentos dentro del matrimonio, y que cada uno tiene su tiempo, necesita también fondos y también necesita eh, sobre todo de la presencia del Señor para que vaya organizando. Y en la Biblia podemos encontrar como guía cada consejo y cada versículo que nos lleve a cada una de estas actividades matrimoniales. Y en esta parte de separar, yo justamente le decía, voy a llamar una mnemotecnia, ¿no? Decía como acaba de ver, ahora ella está embarazada, pues nosotros vivimos en una casa de 2 pisos y muchas veces yo tengo que ponerme pues con la lavadora, lavar la ropa, atender y recojo toda la ropa y la pongo en una cama, ¿no? Toda junta. Justamente hoy estaba arreglando una ropa y le digo a mí, es como la ropa. O sea, primero tengo que separar, por ejemplo, los pantalones, las camisas, para organizar. Es lo mismo que el Señor nos dice acá. Es como que nosotros éramos, o el matrimonio, lo que nosotros tomamos era un bulto así sin forma. Entonces que empezamos a separar ciertas cosas para sobre esa separación empezar a organizar nuevamente. O sea, no basta con separar, sino que basta sobre ese segmento, seguir organizándonos. Y el Señor dice ahí en Génesis que Él se dio cuenta que separar las aguas era bueno. Y creo que lo que viene de Dios tiene que ver con separar, porque el pecado muchas veces nos llama al contrario, o sea, a enredar. El pecado nos llama a enredarnos, a complicarnos. También el Señor nos llama a ser simples y a ser separados, apartados. Y les compartimos este versículo, que ya se lo compartimos, pero que todo se haga hablando. En 1 Corintios que habla sobre el habla de lenguas, necesitaban tener un orden. El versículo dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Eh, todo decentemente y con orden. Es muy lindo, ¿no? Vivir así enamorados, todo lindo, pero bueno, ahora sí, Yamila, son los días viernes cada 15 días, vamos a sentarnos a ver cómo van las finanzas. Ay, yo sufro en esa parte porque yo digo, ay, que gasté, que no gasté, ¿no? Y a veces no nos gusta, o es como la esposa que le dice al esposo, bueno, no, ya, este fin de semana tenemos que hacer las compras de la casa, ¿no? Vamos a poner un orden en eso. Y el esposo, pero acabé de comprar hace 2 semanas, ya se acabó tal cosa, sí, ya se acabó. Pero ¿y cómo se acabó? Porque comimos, ¿no? Entonces, eso poner en orden muchas veces son como asperezas que hay que limarlas, pero recordemos que es parte del Señor, porque recordemos la creación, en el segundo día el Señor separó para ordenar. Bueno, En el tercer día, o en el tercer paso, ya el primer paso es que nos dio la luz, el segundo es que tenemos que separar para organizarnos, y en el tercer día Dios dijo que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares, y Dios consideró que esto era bueno. Luego Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie, y Dios consideró que era bueno.
vino la noche y llegó la mañana y este fue el tercer día y el tercer paso. Bien. Sí, este tercer paso que nosotros vemos es que más allá que nosotros tenemos que separar, como dice acá el tercer paso, es mantener la organización de nuestras actividades matrimoniales, espiritual, matrimonio, familia, salud, finanzas, etcétera. Y que éstas den fruto, porque de nada nos sirve separar y que no nos den fruto. De nada nos sirve decir, amor, cada semana vamos a tener un tiempo, hacemos todo un cronograma, separamos los espacios, los miércoles de tal hora a tal hora, vamos a leer vamos a hacer un estudio bíblico. Bien. Llega ese día, por muchas cosas no lo hacemos, entonces no estamos dando fruto de esas actividades. O vamos a hacer, amor, vamos a estos los próximos 3 meses tenemos que acortarnos un poco de dinero porque se vienen unos cambios, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un fruto de eso, ¿no? No podemos gastar, recordemos que tenemos que llegar al fin de mes contando. Entonces, esas actividades, lo que separamos, tiene que dar un fruto, porque si no de nada nos sirve. Y acá es lo que dice el Señor, una vez que separó y que determinó tanto el cielo, ¿no? Digamos el conjunto de mares, lo que es tierra y mar, ¿no? Esto de aquí tiene que comenzar a dar fruto. Entonces, después de la separación, después de la organización de nuestras actividades, tiene que comenzar a dar fruto. Y creo que de los frutos más importantes que yo creo que existen son esos frutos del espíritu, porque también justamente así como el matrimonio se va forjando, pues el matrimonio somos nosotros dos, las dos personas que estamos en el matrimonio. Se va creando este universo llamado matrimonio y vamos cambiando, vamos mejorando, vamos puliéndonos y los frutos principales que deben salir de aquí de nuestro matrimonio, pues, ¿cuál tienen que ser? El amor, la alegría. Si no tenemos paz, pues el matrimonio como fruto nos hace ser más pacientes, más amables, más bondadosos, más fieles, más santos en resumen, ¿no? Más humildes, con mayor dominio propio, porque uno aquí tiene que tener mucho dominio propio, ¿sí? Y no hay ley que condene estas cosas. Entonces, importante que toda esta organización, que toda esta luz, que toda esta separación tenga frutos y no tanto estar viendo los frutos que tiene el otro, porque siempre estamos viendo, ah, ¿qué fruto Yami no ha hecho tal cosa? ¿O qué fruto tiene mi esposo? No, ¿qué fruto tengo yo mismo? ¿Sí? ¿Qué fruto tengo yo mismo? Eso es el primer resultado del orden, es el fruto que tú como este árbol o como esta planta que está formando tiene que dar. No puedes pedir los demás frutos si tú no tienes un fruto propio, ¿no? Bueno, nos vamos al día cuarto o al paso número 4. Dice, y Dios dijo, que haya luces en la expansión del cielo, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión de los cielos los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana y este fue el cuarto día. Bueno, nosotros acá esto lo vinculamos con que siempre, o sea, siempre tener la lumbrera principal, que es nuestro creador, que es Dios, como guía y regente de nuestra vida. Y lumbreras menores, hermanos, amigos y personas que tengan un testimonio vivo, como nosotros que estamos acá, ¿no? Acá estamos, primero obviamente está presente nuestra lumbrera principal, que es nuestro Señor. Y todos nosotros acá somos lumbreras menores, pero no quiere decir que no sean más importantes, somos importantes, pero lumbreras menores porque venimos del Señor. Y, y todos los que estamos acá son hermanos, amigos y personas de testimonio vivo. Así es que gracias por ayudarnos a cumplir el paso número 4. Y qué interesante qué interesante este nuevo orden, ¿no? No decir el nuevo orden mundial, por eso es otra cosa, pero es el nuevo orden del matrimonio, que primero el Señor nos da luz. Segundo, nos manda a separarnos y organizar. Tercero, nos manda a que esa organización, a que esa separación dé frutos. Y luego, como decir, no se van a olvidar de mí, que ya que están organizados, tienen luz, tienen frutos, ahora se van a olvidar de mí, ¿no es cierto? Dice, no. El cuarto paso es
tener presente que la mayor lumbrera y quien te dio todo eso ha sido el Señor, ¿sí? Eso es una cosa fundamental porque nosotros somos, el hombre es especialista en creer que él hace todo, en creer que esto de aquí ha sido resultado mío y no es así. Nada será si no es por Dios, dice la palabra, y si el Señor quiere, pues se hará. Y así tenemos las otras lumbreras, pues que son nuestros amigos, nuestros hermanos, acá mi hermano Lins, las personas que nos ayudan, que nos enseñan, nuestros padres, siempre las personas que tengan un testimonio vivo para nosotros también pues poder seguir ese camino. Acá tenemos Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Proverbios 17:17 nos dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Entonces ahí tenemos las lumbreras, al Señor y también por otra parte, pues a los hermanos y a los amigos. Amén. Ahora nos vamos al día 5, a nuestro paso 5, que es del versículo 20 al 23. Y dijo Dios, que las aguas se llenen. Ah, no, no. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó los grandes animales marinos, los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También crearon todas las aves según su especie. Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche, llegó la mañana y ese fue el quinto día. Y acá cuando estábamos estudiando este versículo dice, me dice Yami, pero ¿y ahora esto de aquí qué vamos a decir? Porque no tengo idea de qué significa esto, que llenen de animales las aguas, los mares y que se llenen las aguas de seres vivientes. Y yo le digo, tú tienes adentro de ti un ser viviente que ha nacido en el agua y es nuestro bebé. Entonces, dije, el Señor luego que nos manda a tener este orden y que sepamos que Él está como principal, pues Dios nos manda a reproducirnos, a fructificar y que esa descendencia pues también sea una generación que vuele, que vaya que se expande sobre las naciones, ¿no? Entonces, el quinto día, después que el Señor nos ha dado la luz, que el Señor nos manda a organizarnos, a tener frutos, que nos manda a decir, a saber que Él es el principal. Luego que ya más o menos estamos medio que preparados, el Señor nos manda a reproducirnos y a fructificar con una descendencia como parte del matrimonio y a empezar una generación. Y qué bonito que nosotros estemos en pro de este pensamiento, ¿no? Del pensamiento de fructificar, de cumplir esta palabra. Porque actualmente hay muchas tendencias que van en contra de los nacimientos, en contra del embarazo, en contra de la reproducción, que qué difícil es ahora reproducirse cuando en el tiempo de nuestras abuelas tenían 10 12 15 hijos. Parece que era muy fácil. Ahora hemos avanzado tanto que ya no podemos reproducirnos. Entonces Ilógico. suena ilógico y contrario porque la reproducción pues es una bendición. La descendencia es una bendición y qué maravilloso que el agua sea donde ha nacido todo, hasta nosotros mismos como neonatos. Bueno, aquí mi hermano, mi primo que es neonatólogo, que ha estudiado la formación del feto desde cuando son dos células, sabe cómo el ser humano se empieza a reproducir, empieza a nacer en el agua. Entonces, qué increíble que aquí mismo en el Génesis ya nos diga que las aguas se llenen de seres vivientes. Amén. Y les regalamos este versículo que ha sido y será siempre parte de nuestra vida acá como creyentes. Cuando le dijo el Señor a Abraham, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y es una promesa del Señor, la descendencia, eh, los que tienen ya hijos, ¿no? Wow, ya ustedes ya han cumplido el paso número 5 de crear bueno, de crear este mundo llamado matrimonio y es de bendición del Señor. Es de bendición porque si lo vemos en el día quinto de la creación, el Señor dice, sean fructíferos y multiplíquense. Una vez que ya les di como que ustedes coman, que ya tengan casa, cómo comer, cómo sustentarse, ahora sí tienen que multiplicarse. Y vamos al día sexto, y se los voy a leer. Sé que va a ser un poquito larguito, pero lo vamos a leer porque es hermoso.
Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. 28. Y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de aliento. Y le doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Vino la noche y llegó la mañana y este fue el sexto día. Lo hemos resumido el sexto día en estos dos versículos que dice que Dios hizo al ser humano nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre todo lo que hay acá, sobre todo lo que había creado. Y versículo 29. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos. Recordemos que en el día 5 el Señor les había dicho que sean fructíferos y multiplíquense. Pero en el día 6 les dio una nueva orden. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen. Esta palabra que les ha dado que es dominar. Nosotros lo vinculamos con esta frase que una vez que fructificamos, hay que realizar el hombre. ¿Cómo se lo dice, amor? Se lo dice mejor. Sí, lo que yo le decía, bueno, que en el día 5 el Señor nos manda a que nazcan seres vivientes en las aguas, a que se forme una nueva criatura, pero en el día 6 el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, no es que yo estaba analizando todo esto y digo, qué loco, porque nuestros padres y nosotros luego vamos a crear un nuevo hombre, un nuevo ser, y justamente va a ser a la imagen y semejanza de los padres anteriores. Entonces, entonces como al mismo tiempo nosotros vemos cómo nuestro Padre nos crea, al mismo tiempo nosotros como seres humanos vamos creando a otro ser humano. Entonces tenemos la responsabilidad, como decía ella, de hacer el hombre, es decir, de construir un hombre, de cultivar una generación, un hombre que sea responsable, que tenga dominio propio, que domine los peces del mar y las aves del cielo, que tenga igual que nosotros ahora como lumbrera principal a nuestro Dios, que sea organizado, o sea, de transmitir ya esa ganancia que nosotros teníamos en esta nueva generación. Entonces, aparte de que el día 5 teníamos que hacer, como decir, formarlo celularmente en las aguas, es decir, en el vientre de su madre, una vez que está el hombre creado afuera, que están nuestros hijos afuera, entonces tenemos como responsabilidad ante Dios que ellos fructifiquen, que ellos sean buenas personas, buenos seres humanos, buenos ciudadanos y sobre todo que tengan y que puedan tener el corazón conforme a lo que quiere el Señor, que puedan dominar. Y, y bueno, aquí le tenemos un versículo de Colosenses que dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y bueno, acá quiero poner como ejemplo a mi hermano Linz, que Isaac siempre ha dado de él en todos los estudios que he dado, en el libro de Deuteronomio, en los estudios que dan en el Shabbat, y qué mayor ejemplo, testimonio de cómo nosotros podríamos hacer un hombre, ¿no? Hacer un varón de Dios, o una mujer también de Dios, que si no enseñándole la Torá, enseñándole la palabra, no vamos a enseñar de otra forma que con nuestro propio ejemplo. O sea, la mejor forma de decir es hacer. Entonces, yo creo que ese es el principal ejemplo de formación, es formarnos a nosotros mismos y que ese ejemplo, pues, arrastre a nuestros hijos también a tener esa formación. Amén, amor. Como pusimos acá, construir al hombre, cultivar una generación. Y si nosotros, hay personas especializadas que estudian las generaciones dentro de la Biblia que tienen como
ese punto fanático de estudiar las generaciones de la Biblia, te van a dar cuenta que el construir una generación conlleva de todo y siempre se les repetía a estas generaciones que lo primero y principal que tenían que tener ellos era la ley del Señor. Siempre servir, siempre poner por obra la ley del Señor, ¿no? Les decía a las generaciones. Y aquellas generaciones que no cumplieron con la palabra del Señor o se olvidaron de la palabra del Señor fueron generaciones malditas, fueron generaciones que fueron destruidas. Y bueno, y después le decía, amor, bueno, nosotros somos una generación desafiante, ¿no? ¿Cómo sale esta palabra? Y ojo que la palabra, ajá, la palabra orden, no la quisimos traer acá porque se conlleva de bastante estudio, ¿no? No es que no teníamos el tiempo para hacer, sino es que respetamos mucho porque son teorías que tienen que estudiarlas. Pero las mayorías de comentarios o estudios que habla sobre la palabra orden, porque es una palabra no fija, no es una palabra que se encuentra el desorden, pero no se encuentra el orden, pero de lo que se encontraba en la palabra orden tenía que ver con generación, que para el Señor la palabra orden es igual a como una línea de generación. Entonces, aquel que no da una generación no está en un orden, está en un desorden. Por eso es una palabra un poquito complicada de traerla, no lo quisimos porque era un poco más, hasta nosotros teníamos que estudiarlo un poquito más, pero sí tiene un poco de correlación, justamente primero por el número de Strong, que es similar al número de desorden, y si nosotros hablamos de que la palabra desorden dice que es sin huella, vacía, incluso creo que decía la palabra, eh, sí, un lugar estéril, y que la palabra orden tiene que ver entonces con aquello que sí da fruto, con aquello que da generaciones. Incluso la palabra orden, cuando decía, bueno, no digan en orden, ¿no? O pongan en orden a los hijos de tal, esa palabra orden tenía que ver con la palabra generaciones. Algo que nos gustó mucho, sin duda lo vamos a estudiar un poquito más, pero se los dejo a ustedes por si acaso alguno sea algún fanático de estudiar las generaciones dentro de la Biblia, que sería un tema muy hermoso de poderlo dar acá en Generación Desafiante, o personalmente le dejamos ese dato. Y nos vamos al paso número 7. Bueno, el séptimo día de Génesis dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Bueno, ya saben lo que dice el séptimo día, pues que es el día de reposo, parar, disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado, compartir con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y pues hoy estamos en el séptimo día, estamos cumpliendo muy bien el paso número 7 con este Shabbat matrimonial, con esta reunión edificante, con estas palabras que no tienen otra intención sino más que fortalecer los matrimonios, que fortalecernos a nosotros mismos también como matrimonio. Entonces, qué lindo que en el día de reposo uno pueda disfrutar de esto. Entonces, el séptimo día es este día, es el que estamos hoy y es el mismo séptimo día también de la creación. Entonces, qué bueno que el séptimo día se pueda ocupar también, porque te digan, bueno, el séptimo día es el día de reposo y estar ahí todo el día sin hacer nada, pues, ¿no? Entonces, el séptimo día estamos en un reposo, pero en un reposo edificante, ¿no? En un reposo edificante. Dice, entonces acá les comparto Deuteronomio 24:5, que dice, no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó como esposa. Entonces, bueno, este mandamiento, este pasaje de Deuteronomio nos recuerda ese primer año de casados, ¿no? Como este Shabbat matrimonial, ese primer año es como el primer año de Shabbat matrimonial todo el año, ¿no? Este, porque, porque es muy lindo. Nosotros tuvimos la bendición del Señor y la orientación de mi hermano el Lince y todo, nos dieron a conocer este versículo, el cual yo no lo sabía tampoco. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poder cumplir esto, ¿no? En el primer año de matrimonio, uno dice como hombre, ¿no? Como tal vez siempre uno está tratando de emprender algo, que haciendo un negocio, que buscando una nueva cosa, ocupando su tiempo en otras cosas, ¿no? Para proveer más.
pero en el primer año de casado tuvimos que decir, bueno, tuve que decir yo no, no voy a hacer eso, voy a parar, voy a dejar de hacerlo de acá, porque voy a internarme en mi matrimonio, voy a empezar a organizar las cosas, voy a empezar a poner al Señor como primer lugar, voy a tener un hijo. Entonces todo eso ahí lo hice en el primer año en el Shabbat matrimonial. Y literalmente, eh, hemos intentado, yo por lo menos he tratado de hacer lo posible para mantener el orden. No somos perfectos, tenemos un montón de errores y yo tengo un montón de desórdenes que vengo arrastrando de mi vida pasada que estoy siempre tratando de ponerlos en orden. Pero bueno, por eso mismo estamos aquí, familia, para que podamos ver que como el Señor de lo imperfecto, de lo menospreciado, pues ahora hace nuevas criaturas. Entonces, nada, un abrazo y esperamos que estos 7 pasos para crear un mundo llamado matrimonio hayan sido de bendición para todos. Chao, Muchis, shalom. chao, Chelo, muchísimas gracias, amigo.